Sabemos por el catecismo de la Iglesia Católica y por la perenne enseñanza de la Iglesia que la fe es un regalo que Dios nos hace primeramente en el bautismo, en forma de semilla que nosotros debemos hacer vivificar, crecer, fructificar, florecer y dar frutos. Y también esas enseñanzas de la Iglesia nos han explicado que son los sacramentos que podemos recibir frecuentemente, la comunión y la confesión, los que vivifican esa fe. Y también la oración. Eso siempre se nos ha enseñado. Además de estos tips, es importante tener presente que lo que más ayuda para fortalecer la fe que nosotros tenemos es principalmente, desde nuestro punto de vista, desde nuestro esfuerzo, lo que nosotros podemos hacer, es principalmente vivir con actos de fe. Un acto de fe muy sencillo que se puede poner como ejemplo es la oración. Si yo le hablo a Dios es porque creo en Él. Pero también muchas otras circunstancias de nuestra vida van a ir fortificando cada vez más nuestra fe. Por ejemplo, cuando tengo que tomar una decisión importante en mi vida y hago oración confiada, porque la oración debe ser como la de un hijo que habla con su padre y que confía que el padre lo ama y que le va a dar lo que le está pidiendo. Entonces, si le ruega a Dios nuestro Señor que lo ilumine para tomar esa decisión acertadamente, tiene que meterse en la cabeza, ser totalmente consciente de que el Señor lo va a hacer, tener la certeza de que el amor de Dios no va a fallar. Por eso las inspiraciones que vengan inmediatamente después de la oración, si la persona está en gracia de Dios y está buscando solo hacer la voluntad de Dios, serán las inspiradas por el Espíritu Santo las que entrarán en su inteligencia, en su corazón y le harán tomar la decisión adecuada. Un tercer ejemplo que podemos poner al respecto es el de ya un poquito más elevado, más avanzado, el de la persona que no quiere comprometer su moral en un acto mal. Vamos a suponer que una persona trabaja en una empresa y en esa empresa le dicen que haga algo deshonesto y él en conciencia le parece que eso no es lo correcto, ora para tratar de evitar el problema y en caso de que la cosa persista y tenga que tomar una decisión, decida hacer lo que nuestro Señor y la enseñanza de la moral cristiana le enseñan, en contra de lo que le están pidiendo en la empresa, arriesgando el puesto, como ha ocurrido con frecuencia en los últimos años, por ejemplo aquí en Colombia, cuando los médicos no se deben negar a realizar un aborto cuando un paciente se lo exige. Hay muchos y muchas médicas católicas que se han negado y han arriesgado el perder el trabajo, pero no han querido cometer un homicidio porque ellos saben que eso es una vida con un código genético distinto al papá y al de la mamá. Y se arriesgan confiados en el amor de Dios. Muchos han perdido el trabajo, otros no lo han perdido, pero han recibido reprimendas y se sienten capaces de hacerlo porque saben que el Señor los sostendrá más adelante. Recuerdo el caso de una señora, una médica que la echaron y me contó que inmediatamente después consiguió un puesto con mejor paga y más cercano a la casa donde estaba, en las mismas condiciones en lo demás. Y se vio la mano de Dios actuando allí. Eso es el ejercicio de la fe. Pero volviendo al tema anterior, es indispensable que, además de los sacramentos, hagamos oración. Pero esa oración debemos hacerla con la certeza absoluta de que quien nos está escuchando está ahí,
ese Dios que es amor, que mandó a su Hijo, y ese mismo Dios que es su Hijo y que murió por nosotros, y que por lo tanto nos escucha. La Iglesia Católica también nos ha enseñado la doctrina sobre la providencia divina. Él está pendiente de todo nuestro quehacer, de todas nuestras circunstancias, de la salud, de las eh, relaciones familiares y sociales que nosotros tenemos, de absolutamente todo lo que concierne a nuestra propia vida, porque así como lo dicen las Sagradas Escrituras, Él nos ama y está pendiente de nosotros. Entonces es indispensable que eso que acabo de describir se forme como una imagen de ese Dios auténtico, lo más acertado posible que pueda nuestra inteligencia, nuestra capacidad para dirigirnos a Él y hacer conciencia de que Él está presente. Este punto, es el último, es precisamente el que menos se realiza. Cuando yo hago oración, por ejemplo, me dirijo, como lo recomiendan los místicos, primero a Jesucristo, ya con los años me dirigiré al Padre y más adelante los dos me llevarán al Espíritu Santo y viviré en el seno de la Santísima Trinidad. Pero al comienzo debo hablar primero y solo con Jesús. Entonces me lo imagino frente a mí, de 33 años, un poco menos, de 1,78 de estatura, según se deduce de la sabana de Turín, y con su mirada tierna, dulce, cariñosa, que me mira con ese amor, con el mismo amor con que dio la vida por mí, y a la vez con su majestad de Dios. Y es a Él a quien yo le dirijo la palabra en la oración. Y lo hago como lo enseñan los místicos, por ejemplo Santa Teresa. Orar es hablar con quien sabemos que nos ama, no con un ser extraño o imaginario o gigantesco, incomprensible, que lo es, inaprehensible, que lo es, incapaz de penetrar en la cabeza para que lo podamos entender, lo es, pero es también lo que acabo de decir. Una persona joven de 33 años de edad que me amó hasta el extremo de que dio la vida, derramó toda su sangre en la cruz. Entonces yo me dirijo a Él, a pesar de su majestad, pero con confianza de hijo, y le hablo, ¿no? Recuerda que en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, Él se dirige a los apóstoles y les dice, hijitos míos. A pesar de que probablemente Pedro era mayor que Él, lo llamó así. Entonces con esa ternura y con esa dulzura que me mira, yo lo miro y empiezo a dirigirle a Él mi oración, o le cuento mis cosas, o le pregunto por las suyas, le pregunto cómo va la salvación de las personas, cómo va la restauración de la gloria del Padre herida por nuestros pecados, cómo va la santificación de la iglesia, en qué lo puedo ayudar, qué sacrificio le puedo ofrecer para tratar de salvar a un familiar mío que sé que está lejos de la fe, etcétera, etcétera. El hacer eso con rutina, todos los días, dedicar aunque sea un rato de oración por la mañana y otro rato de oración por la tarde, vivificará mi fe y la hará cada vez más fuerte, la hará crecer. Que son tiempos difíciles, pues precisamente es cuando más debemos hacer esta técnica de amor para con nuestro Dios que tanto nos ama y que ese amor es evidente por el solo hecho de que seguimos vivos y que sigue dándonos mm, eh, ayudas para llegar al encuentro con Él, ese encuentro definitivo con el amor que es para lo que fuimos creados.